Confié en mi ex con todos nuestros ahorros, y hoy no tengo nada. Hay decisiones que no se pueden revertir. Algunas te desgastan lentamente, como una cuerda vieja que se rompe, otras, en cambio, te desangran en un instante. La mía fue de este último tipo. Un clic. Una transferencia. Y mi mundo se convirtió en cenizas. Me llamo Selene, tengo 33 años y si tuviera que definirme en este momento con una sola palabra, sería arrepentida. Pero también diría confundida, perdida, vacía y destrozada. Destrozada por mí misma. Porque lo más doloroso no fue que me traicionaran o que me dejaran. Lo peor fue que yo me traicioné a mí misma. A la mujer que había luchado durante años por edificar una vida estable. A la que prometió no volver a caer. No suelo compartir esto. No porque me dé vergüenza, aunque así sea, sino porque me duele aceptar que toda mi historia, cada paso que di, cada segundo dedicado a reconstruirme, lo eché al abismo con una sola mala elección. Le cedí nuestros ahorros a mi expareja. Todos. Los de Marco y los míos. El resultado de un amor sincero, paciente y bondadoso. ¿Y para qué? Para apaciguar una culpa antigua. Para cerrar una herida que ya no sangraba, pero no quiero comenzar por el final. Esta no es solo una historia de pérdida. Es una historia de confusión, de esperanza y de traición. Una historia que se origina mucho antes del error. Mucho antes de Marco. Mucho antes de que yo supiera realmente lo que significaba amar bien. Comienza con León. León fue mi primera pasión y también mi primer abismo. Lo conocí cuando tenía apenas 21 años, en un entorno cultural que olía a café viejo y papel desgastado. Él era uno de los expositores de una exposición fotográfica sobre arquitectura urbana, y yo solo estaba allí porque una amiga me había insistido en salir después de semanas encerrada estudiando. León tenía 30. Era alto, delgado, con una barba descuidada y una mirada de quien siempre está un paso más adelante. Me sacó a bailar sin música. Me habló como si me conociera de otra vida. Y yo, que siempre fui precavida, bajé la guardia por primera vez. Comenzamos a salir casi de inmediato. Todo con él era intenso, desbordante, casi cinematográfico. Me escribía cartas en lugar de mensajes. Aparecía de madrugada con flores robadas de jardines ajenos. Me hacía preguntas filosóficas mientras cocinábamos pasta con salsa de frasco. Viví con él los momentos más dulces y también los más destructivos. Porque León tenía un lado oscuro que no tardó en mostrar. Era inestable. Hoy quería mudarse conmigo, mañana desaparecía por 3 días sin responder el teléfono. Tenía problemas financieros eternos, pero gastaba como si heredara millones. Cambiaba de trabajo como quien cambia de camisa, y siempre encontraba una manera poética de justificarlo. No puedo quedarme en lugares donde me cortan las alas. Pero al final, las alas que más cortaba eran las mías. Yo, en mi ingenuidad de veinteañera enamorada, creía que el amor podía curarlo todo. Que si lo acompañaba lo suficiente, cambiaría. Que si le prestaba mi fuerza, él aprendería a caminar solo. Pero no. Lo que hice fue arrastrarme con él. Pasamos 5 años juntos. 5. Una eternidad emocional. Vivimos en 3 apartamentos distintos. Dormimos en colchones prestados. Nos quedamos sin luz, sin gas, sin rumbo. Discutíamos por dinero, por celos, por silencios. Él me hacía sentir culpable por sus fracasos. Me estresas con tus planes de vida. Eres demasiado estructurada. No puedes dejarte llevar un poco más. Y yo me lo creía, hasta que un día, todo colapsó. Fue un domingo por la noche. Habíamos asistido a una reunión familiar de mi lado, algo que él detestaba. Llegamos tarde. Se comportó con indiferencia. Me hizo quedar mal ante mis padres. Hizo comentarios hirientes sobre mi hermana. Y al volver a casa, estalló porque le reclamé su actitud. Me gritó, me insultó, y por primera vez me empujó. No fue fuerte. No me golpeó. Pero lo hizo. Y ese fue mi límite. Le pedí que se fuera. No me creyó. Pensó que era otra pelea. Pero esa noche dormí con la puerta cerrada con llave, y al día siguiente, cuando volvió del trabajo, sus cosas estaban en una bolsa. No volvió a tocarme. No volvió a pedirme perdón. Durante los meses siguientes, me escribía a veces. Cartas largas. Nostálgicas. Algunas con rencor, otras con culpa. Nunca las respondí. Pensé que había cerrado el capítulo. Pensé que por fin estaba libre. Pero lo cierto es que no me curé. Solo lo enterré. Profundo. Tan profundo que ni siquiera me di cuenta de que aún vivía dentro de mí hasta que reapareció.
hasta que vino a cobrar la parte de mí que seguía siendo suya. Caer es una experiencia extraña. A veces duele desde el primer golpe, otras, uno ni siquiera se da cuenta de que está cayendo hasta que ya ha tocado fondo. Después de dejar a León, pasé semanas en automático. Iba al trabajo, volvía a casa, cocinaba sin hambre. Me desvestía como si me arrancara una piel que ya no me pertenecía. Dormía con las luces encendidas y el celular apagado. Las noches eran una tortura, mi mente hacía maratones de recuerdos sin descanso. León en la cocina. León en el sofá. León en la cama. León pidiéndome perdón. León diciéndome que era la única que lo entendía. A nadie le conté lo del empujón. Tampoco lo de las cartas. Guardé todo como si se tratara de una vergüenza privada que debía llevar en silencio. Me convertí en una isla, aislada de mi familia, de mis amigas, de mí misma. Lo único que hacía con algo de entusiasmo era escribir. Volví a mi viejo cuaderno, ese que usaba en la universidad para escribir poemas. Llené páginas con palabras sueltas, como si al escribirlas pudiera exorcizar la rabia. Fue en esa etapa, justo cuando creía que mi corazón se había secado para siempre, cuando conocí a Marco. No fue un flechazo. No fue un cuento de hadas. Marco llegó como llegan las cosas buenas, en silencio, sin pretensiones, con una sonrisa suave y una paciencia que me desconcertó. Nos conocimos en una librería. Yo buscaba un libro que no encontraba y él, al escucharme preguntarle al vendedor, se acercó con ese tono calmo que luego aprendí a reconocer como su marca personal. Ese autor está descatalogado, me dijo, pero hay una edición usada en la estantería del fondo. Yo lo compré hace unos años. Su voz tenía algo cálido. No sé si era su forma de pronunciar mi nombre o la manera en que sus ojos no parecían buscar nada. Esa tarde hablamos casi una hora, entre pasillos de libros y olor a papel viejo. Me invitó un café. Le dije que no. Me pidió mi número. Le di mi correo. No esperaba nada. Ni siquiera contesté su primer mensaje. Pero él insistió, sin presionar, sin invadir. Me mandaba reseñas de libros, noticias literarias, frases cortas. Al segundo mes, accedí a tomar un café con él. Al cuarto, ya lo esperaba los jueves por la tarde, en la misma mesa del bar que elegimos como punto fijo. Con Marco todo era distinto. Su silencio no pesaba. No llenaba mis vacíos con promesas, ni suspiros, ni cartas desesperadas. Solo estaba. Y estar era mucho más de lo que nadie había hecho por mí en años. Yo era un campo quemado y él, sin saberlo, empezó a sembrar en mi tierra árida. Pasaron más de 8 meses hasta que acepté que estaba saliendo con Marco. Él nunca me lo exigió. Nunca me preguntó qué somos. Yo me encargaba de aclararle que no quería nada serio, que aún estaba sanando, que tenía heridas abiertas. Y él solo asentía. Te espero, me dijo una vez. Al ritmo que necesites. Y lo hizo. Me esperó. Fuimos conociéndonos de a poco, una caminata por el parque, un domingo de películas, una cena improvisada. Las primeras veces que durmió en mi departamento, se quedaba en el sofá, aunque yo le ofrecía la cama. Nunca me tocó sin que yo lo buscara primero. Tenía una delicadeza que me desarmaba. Me trataba como si fuese un arte frágil, como si supiera que podía romperme sin querer. Fue en esa calma donde mi amor por él empezó a crecer. No como una explosión, sino como una raíz firme. Lentamente, sin ruido, pero innegable. La primera vez que le conté de León fue en un viaje a la playa. Habíamos alquilado una cabaña para pasar un fin de semana largo. Ya llevábamos más de un año juntos. Me sentí segura, lista. Se lo conté sin lágrimas. Sin adornos. Tal como había sido. Como me había desgastado. Como me había lastimado. Como me había costado decir basta. Él me escuchó en silencio. No me interrumpió. No me juzgó. Cuando terminé, se quedó unos segundos mirándome. Después, simplemente dijo, te mereces todo lo contrario a eso. Y yo quiero dártelo. No lloré. Pero por dentro sentí que algo se había sanado. Desde entonces, empezamos a hablar del futuro. Primero tímidamente. Después con más certeza, un crédito para comprar un terreno, un fondo de ahorros común, un par de nombres de bebé que tiramos al aire como un juego. Comenzamos a ahorrar juntos. Cada uno ponía una parte. Él confiaba en mí para administrarlo. Y yo, por primera vez, sentí que podía construir algo estable. Lo presenté a mi familia. Lo adoraron. Nos invitaron a cenas. A fines de año, me llevó a conocer a su madre. Después a su hermana. Lo nuestro era real. Lento. Pero real. Pasaron 2 años así.
y aunque no vivíamos juntos, ya compartíamos rutinas, preocupaciones, sueños. Yo lo amaba. A mi manera. Y él me amaba a la suya, con ese amor silencioso, constante. El tipo de amor que no necesita gritar para hacerse notar. Fue entonces cuando todo parecía encaminarse, que León reapareció. Y yo fui débil. Hay personas que llegan a tu vida como incendios, y aunque logres apagarlos, el olor a quemado queda impregnado para siempre. León volvió como una sombra en un día soleado. Primero fue un mensaje. Un número desconocido que reconocí apenas leí la palabra, Selene. Después, un correo. Un tono nostálgico, casi poético. Me hablaba de su soledad, de sus errores, de cómo ahora lo entendía todo y no esperaba nada de mí. Solo que lo leyera, ignoré los primeros intentos. No porque no me afectaran, sino porque me afectaban demasiado. Me revolvían sentimientos que creía muertos. La culpa, el miedo, la vieja idea de que si no ayudaba a León, se vendría abajo. Pero él insistía. Nunca directo. Siempre con palabras suaves. Fotos de lugares que habíamos visitado, referencias a libros que habíamos leído. Me hablaba desde la herida. Y yo, por más que intentaba endurecerme, no podía evitar abrir sus correos. Un día le respondí con una frase corta, espero que estés bien. Bastó eso para que él interpretara que podía volver a escribirme libremente. Y así fue como lo hizo. Poco a poco. Hasta contarme lo inevitable, que estaba arruinado. Que había tenido una operación que lo dejó semanas sin trabajar. Que había vendido su auto, sus muebles, y aún así no podía pagar el alquiler. Que estaba por quedarse en la calle, yo sabía que tenía que cortar. Sabía que Marco no merecía que yo mantuviera contacto con alguien como León. Pero el pasado me seguía jugando trampas. Años enteros escuchando que León no tenía a nadie más que a mí, hicieron su trabajo. Me sentía responsable de su vida. Una noche, mientras Marco dormía en mi cama, entré a la cuenta compartida. Vi la cifra. Casi 5 cifras. Lo suficiente para que León se pusiera de pie otra vez. Al menos eso quería creer. Fue un impulso. Pero también fue una decisión. Una que jamás podré justificar ni siquiera ante mí misma. Le transferí todo. Todo. Hasta el último centavo de lo que habíamos ahorrado juntos Marco y yo por más de 2 años. Y mientras lo hacía, lloraba. No por León. Lloraba porque sabía que no tenía vuelta atrás. Que estaba rompiendo algo que nunca podría reparar. León me agradeció al día siguiente con un audio. Sonaba aliviado, casi feliz. Me dijo que yo era su ángel. Que siempre supo que podía contar conmigo. Me prometió que lo devolvería en cuanto pudiera. Nunca lo hizo. Y yo no solo perdí el dinero. Perdí a Marco. El día que Marco lo descubrió fue un día común. Uno de esos en los que todo parece estar en su lugar, hasta que algo estalla por dentro. Yo había llegado temprano del trabajo. Estaba cocinando cuando él entró. Tenía el rostro pálido. Las manos temblaban apenas, pero sus ojos eran otra persona. ¿Dónde está el dinero, Selene? La pregunta fue seca. No había espacio para evasivas. ¿Qué dinero? No juegues conmigo, me cortó. Entré a la cuenta para adelantar el pago del terreno. No hay ni un sol. Me quedé en silencio. El aire se volvió denso. Él avanzó unos pasos. ¿Dónde está? Quise mentir. Quise inventar cualquier cosa. Un error del banco. Una inversión fallida. Pero no pude. El peso en el pecho era insoportable, se lo di a León, susurré. Y lo vi romperse. Primero frunció el ceño, como si no entendiera. Después ladeó la cabeza, incrédulo. Y luego rió. Una risa seca, hiriente, tan fuera de lugar que me dio miedo. A León. A ese idiota que te destrozó. Y dijo, apretando los puños, ¿le diste todo? ¿Nuestros ahorros? ¿La casa que íbamos a comprar? Intenté explicarle. Le hablé de la culpa, de cómo León me manipuló con sus mensajes, de cómo pensé que podía ayudar sin arruinar lo nuestro. Pero Marco ya no estaba ahí. No me escuchaba. No podía. Caminaba de un lado a otro. Se pasaba la mano por el pelo. Murmuraba cosas que no entendía. Finalmente se detuvo. Esto no tiene arreglo, Selene, Marco, por favor, no. No después de esto. No después de mentirme, de traicionarme, de poner a ese tipo por encima de nosotros. Lloré. Me arrodillé. Le rogué. Le pedí tiempo.
Le juré que podía recuperar todo. Pero él solo me miraba con una mezcla de decepción y dolor. Como si de pronto fuera una desconocida. Esa noche se fue. Se llevó solo una maleta. Dejó su cepillo de dientes, su taza favorita, el suéter que usaba para dormir. Cosas pequeñas, pero llenas de presencia. Cosas que, al verlas, me deshacían. Pasaron días. Después semanas. Nunca contestó mis mensajes. Ni uno solo. No volvió. No me gritó. No me insultó. Simplemente se fue. Y yo me quedé sola. Sola con el eco de mi error. Con la cuenta vacía. Con el recuerdo de un amor que construí durante años y destruí en una noche. Hoy, cada vez que me miro al espejo, me repito lo mismo. Hay errores que se pagan con la soledad. Y esta es mi penitencia. El silencio se siente diferente cuando no es elegido. Ahora vivo en un departamento pequeño. Con menos ventanas, menos muebles y más secos. No hay fotos en las paredes ni planes pegados en la nevera. Solo una taza rota que me niego a tirar, una agenda llena de hojas en blanco y un espejo que me cuesta mirar. Lo perdí todo. Y no hablo del dinero. Perdí el respeto de alguien que me amaba de verdad. La fe de alguien que había apostado por mí sin condiciones. Perdí la posibilidad de un futuro que ya habíamos empezado a escribir juntos. Cada conversación sobre la casa, los hijos, los domingos de feria, hoy pesan como ladrillos en el pecho. No volví a saber de León. Ni siquiera lo intenté. Me di cuenta demasiado tarde de que él solo era un reflejo de todo lo que yo no había sanado en mí. Era una herida que disfrazaba de necesidad. Un lazo que confundía con responsabilidad. Le di poder sobre mí, incluso cuando ya no tenía derecho alguno. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera sido honesta desde el primer momento. Si le hubiera contado a Marco. ¿Qué hubiera pasado si hubiera confiado en él como pareja? Tal vez él habría entendido. Tal vez no. Pero al menos habría sido digna de su amor. Hoy, cada vez que camino por la ciudad y veo a una pareja tomarse de la mano, me duele un poco. Porque sé lo que se siente tener eso y también sé cómo se pierde. Pero no todo está muerto. De a poco he empezado a trabajar más. A ahorrar otra vez, aunque ahora no sea para una casa, sino para reconstruirme. Me anoté en clases de cerámica los miércoles por la tarde. Me siento torpe con las manos, pero por primera vez en mucho tiempo, algo me calma. He aprendido que uno puede amar a alguien profundamente, y aún así destruirlo. Y que, cuando eso pasa, pedir perdón no siempre alcanza. A veces, no hay vuelta atrás. Solo queda vivir con el recuerdo de lo que fue y con el peso de lo que no supimos cuidar. No sé si alguna vez podré amar otra vez como amé a Marco. Pero sí sé que, si eso ocurre, será desde otra versión de mí. Una más madura. Más honesta. Una que no repita los mismos errores solo por miedo al pasado. Ahora estoy sola, sí. Pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, ya no estoy huyendo de mí.